Nos apuntamos a los próximos 10 años y invitamos a todos aquellos que verdaderamente quieren trascender en su existencia cristiana. Como lo decimos la semana pasada, esto es, y no me vaya a malentender, esto es un negocio que paga 100 veces más. Jesús prometió: aquel que deje padre, madre, hijos, tierras por causa de él iba a recompensar a esos con 100 veces más, dijo. Y si Jesús lo dice de manera tal, yo por qué no voy a seguir usando de resonancia ese mismo mensaje. Este es un negocio celestial que va más allá del tiempo terrenal. Esto se acabará, nuestras vidas envejecerán, pero esto que Jesús nos invita a hacer va más allá. Esto tiene que ver con la inmortalidad y en algún momento estaremos estudiando esto. Pero ahora necesitamos ubicarnos rápidamente en lo que la Biblia nos enseña. Nosotros hemos estado viendo esta serie y hemos estado iniciándolo en los estadios que tiene el desarrollo humano y que se nos muestra también dentro de estos estadios un estadio dentro de lo que es el desarrollo espiritual. Entonces, la semana pasada nosotros vimos esta realidad que tiene que ver con la etapa de niño. Pero recuerde esta realidad. A ver, ayúdeme ahí con el multimedia. Esto no pasa, por favor. No lo estén usando para yo poder trabajar. Muy bien, gracias. Entonces, esto es lo que nosotros vemos aquí en nuestra visión. Hay dos palabras claves ahí: transformar y alcanzar. Y estamos pensando no solamente en que nuestras vidas deben ser transformadas, sino que nosotros podamos, una vez madurados, una vez crecidos, una vez potenciados, alcanzar también próximas generaciones, dejar un legado que, dicho sea de paso, va abriéndose y va revelándose mucho el horizonte para esta iglesia. Así que cuando hablamos de transformar, estamos hablando primero de la esencia, el ser para hacer, porque muchas veces empezamos haciendo, no siendo, y no me vaya a pensar que me he vuelto loco, que estoy un trabalengua. Cuando la Biblia habla, cuando la Biblia convoca para ir con Él, se nos muestra claramente que necesitamos desarrollar nuestra esencia, nuestro interior. Jesús dijo: yo los he llamado para que ustedes lleven mucho fruto, yo los elegí para que lleven mucho fruto y para que vuestro fruto permanezca. Y cuando hablamos de ese fruto, muchas veces estamos pensando en evangelización, estamos pensando en dar comer a los pobres, en vestir a los harapientos. El fruto que Jesús se refiere es el fruto del Espíritu Santo, las señales claras del desarrollo de un hijo de Dios: fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto se refiere Jesús. Cuando se entienden las cosas con hacer, muchas veces obviamos el ser. Y es aquí donde necesitamos entender, encontramos sentido en lo que hacemos. Muchas veces lo que hacemos nos da cierta confianza, muchas veces lo que hacemos nos da cierta estabilidad emocional y a veces no concuerda mucho con lo que hacemos, con lo que creemos a veces o con lo que tenemos como convicciones dentro de nuestro propio ser. Así que esto muchas veces trae sus consecuencias, trae sus percances en la existencia de un hijo de Dios. Vamos a orar un momento. Me estoy olvidando de entregar este tiempo al Señor para que podamos pedir a Dios claridad en nuestra mente y para que yo también pueda tener sin mucha confusión claridad en mis palabras. Oremos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Como se hace en los cielos, Padre, hágase también aquí en la tierra. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, así como nosotros hemos decidido perdonar a los que nos han ofendido. Gracias por el día que nos estás dando. Ayúdanos a lo largo de todo este día con tu gracia, con tu favor, para poder agradarte, para poder ir contigo, para ir de tu mano, Santo Señor, para que podamos, Santo Dios, ver nuestras vidas cómo van transformándose y en el camino, Señor, irradiando esa verdad sobre otros, Padre, y esa influencia de nuestro propio ejemplo. Te ruego, Santo Dios, por el corazón de esta iglesia. Te ruego para que nos des claridad para entender más
estas verdades, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento y que también puedas darme a mí el lenguaje sencillo, sabio, Señor, para hablar palabras al que está cansado, para el que está buscando una respuesta. Que tu Espíritu, Señor, pueda usar mis labios y juntos, Santo Dios, podamos todos salir edificados en esta mañana. Te ruego todo esto, Santo Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Cuando hablamos de la visión que nosotros tenemos en adelante, estamos enfocados en transformar. Primero ser para luego hacer. Esto tiene que suceder en lo interior. Esto se enfoca en el desarrollo del carácter. La semana pasada hablamos que esta palabra transformación tiene que ver con lo que es metamorfosis. Es una palabra bíblica que se nos muestra dentro de lo que es la transformación del ser humano cuando llega a los pies de Cristo y en su desarrollo termina siendo transformado y termina. Esto no acaba aquí en la tierra, esto acaba en la eternidad, cuando el hombre es glorificado, envuelto por la inmortalidad. Sin embargo, este es un largo y tedioso camino donde muchas veces nos encontramos con situaciones muy buenas, de triunfo, de goce, de buenas noticias, pero a veces a la vuelta de la esquina nos encontramos con situaciones que nos traen tristeza, preguntas, incertidumbres. Esa es la vida. La vida no ha sido diseñada para que nosotros podamos ser felices. La vida ha sido diseñada para que nosotros podamos ser conformados a la imagen de Jesús. Es el capullo, es la crisálida sobre la cual nosotros hablamos la semana pasada, donde somos puestos y donde nosotros empezamos a crecer, donde nosotros empezamos a conocer, a potenciarnos, a morir a ciertas cosas en nuestras vidas para alcanzar cierto potencial en nuestra nueva identidad. Pero estoy hablando de un hijo de Dios. Cuando no estamos hablando de un cristiano, cuando hay una persona que aún todavía no tiene un encuentro con Cristo, simple y llanamente está entregado a lo que la vida puede hacer con él. La Biblia nos enseña claramente esta verdad: está muerto en sus delitos y en sus pecados. Cuando hablamos de un cristiano, estamos hablando de un hijo de Dios que ha sido introducido en un proceso que lo va a llevar hacia la transformación. Se ha instalado un poder en su ser, se ha instalado una persona que se llama el Espíritu Santo y lo está llevando paso a paso, de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, de fracaso en fracaso, de triunfo en triunfo, de verdades reveladas, lo está llevando y lo está conformando a la imagen de su Hijo. Esta es la idea de la que nosotros podemos hablar de imagen. Cuando usted quiere hacer un queque, por ejemplo, aquí está un queque, lo estoy manoseando porque yo me lo voy a comer, ¿ah? Entonces, cuando usted quiere hacer un queque, usted se va a dar cuenta que se necesitan algunos ingredientes esenciales para poder hacer un queque. Para hacer un queque uno necesita los ingredientes. Aquí está la harina, el azúcar, los huevos, la leche, la margarina o la mantequilla. Se necesita un horno que tenga el adecuado calor para poder hacer el queque, pero esencialmente para que el queque tenga que salirnos de esta forma, se necesita el molde. Para que este queque pueda salir de esta forma, se necesita este molde. Uno no va a llegar a formar este queque y lo va a hacer tan rico y delicioso. No creo que me dure el tercer culto, ya lo voy a romper. Y de pronto va a salir con este diseño en medio. Se necesita vaciar la masa, se necesita vaciar los ingredientes, unir los ingredientes para ser vaciado en este molde y una vez introducido en el horno pueda salir pues fácilmente esto. Eso es lo que la Biblia habla. De una manera muy sencilla podríamos hablar, al igual que la crisálida del gusanito, la crisálida de la mariposa, es de la misma manera los ingredientes esenciales que Dios trae a nuestras vidas, las circunstancias adecuadas donde somos formados y el molde que ya está predicho sobre el cual vamos a ser vaciados. Cuando hablamos de la palabra imagen, estamos hablando de una palabra que se llama eikon. La palabra eikon es molde. Y uno puede hablar un poco acerca de esto, pero es necesario entender primero el sustento de nuestra visión. El sustento de nuestra visión, una vez más, por favor, ahí no se distraigan, esto no se puede pasar. El sustento de nuestra visión tiene que ver con Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note usted la palabra subrayada, imagen de su Hijo.
Cuando Dios nos tomó, Dios conoció y Dios nos llevó a los pies de su Hijo, de Cristo, a la salvación, también nos ha predestinado, ha diseñado algunas circunstancias en nuestras vidas para que nosotros podamos ser conformados, vaciados a esa imagen. Este Hijo, estamos hablando claramente, es Jesús. Por eso es que cuando nosotros miramos esta palabra, icón, tiene que ver con semejanza, tiene que ver con parecido, tiene que ver con el vaciamiento a un molde o tiene que ver con una representación o semblanza. Lo que Dios va a hacer en la vida de la persona es vaciarlo a un molde ya predicho y va a formarlo, va a llegarlo a finalmente hacer de él una criatura desarrollada en su ser que luego ahora puede hacer. Es ahí cuando la criatura empieza a tomar forma, que da de comer a los hambrientos, que viste a los harapientos, que evangeliza a las personas, que adiestra, que edifica, que ama, que amonesta, que disciplina, que ayuda, dona su sangre, hasta pone su vida, va a las misiones, va a otro mundo y va a otros lugares donde no es su propio hábitat y da de su propio ser, da para Cristo. Esta es la idea. La idea es que Dios va desarrollando, pero esto tiene un hilo de pensamiento. Cuando tú miras en las Escrituras te vas a dar cuenta que esto viene desde el principio, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen lo hizo. El molde que Dios usó es su propio ser. Entonces dijo Dios, ahí está hablando en plural, Elohim en el idioma hebreo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dijeron ellos, podríamos decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero el relato bíblico continúa y en el capítulo 3 la serpiente seduce, extravía los sentidos de Eva y la echa a perder. Esa imagen hecha a imagen de Dios empieza a distorsionarse y empieza a degradarse. Cuando nosotros miramos en los tiempos de Romanos capítulo 1, el análisis que se hace, el hombre empieza a dejar de mirar a Dios y se reorienta hacia su propio ser. Empieza a entrar una desorientación y empieza a orientarse hacia su propio ser. Busca sus propios sentidos, satisface sus propios impulsos, es preso de una esclavitud llamada pecado en su propia vida y no tiene libertad para liberarse cuando él quiere, cuando le da la gana. Él va a querer cambiar, él va a querer hacer lo correcto, pero siempre va a volver al mismo lugar. Lo va a intentar. Soy testigo de esas cosas en mi propia vida. Lo va a hacer, lo va a prometer, va a usar diferentes métodos, pero va a volver al mismo lugar. Su soberbia, su autosuficiencia, su mirada hacia los demás como él superior, va a llegar a encontrarse con una enorme realidad. Sin Dios no es nada. Y esto es lo que nosotros llegamos a entender cuando la imagen de Dios se distorsiona por causa del pecado. Por eso es que Dios envía a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él, su Hijo, es el eicón de Dios, invisible, primogénito de toda la creación. Él es el molde por el cual somos puestos en Él, por eso. Y ahora cuando su Hijo paga en la cruz del Calvario con su sangre preciosa, retorna al seno del Padre y el Padre y el Hijo envían al tercer restaurador, al Consolador. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Eicón nuevamente está ahí, como por el Espíritu del Señor. Él es el que está trabajando en este tiempo sobre nuestras vidas. Él es el que está obrando. Por eso es que la semana pasada hablábamos del carnal, el que se deja llevar por sus impulsos, el que se deja llevar por sus me parece, por lo que yo siento, por lo que yo creo, o el espiritual, el que se deja guiar por la presencia del Espíritu y su palabra. Es entonces que necesitamos nosotros comprender claramente que esto no es de ahora. Esto es cristianismo. Cuando usted confunde el cristianismo con venir a la iglesia, escuchar, cantar, irse en su vida como cualquier cosa, no está entendiendo exactamente qué es cristianismo. Cristianismo es transformación. Cristianismo es metamorfosis. Eso es cristianismo. Usted conoce al Señor, usted viene de las tinieblas, Dios lo traslada a la luz y en esa luz Dios empieza a transformar de adentro hacia afuera. Por eso lo que es la imagen final dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, el eicón de Adán, traeremos futuro también la imagen del celestial. Esto es Cristo.
Este es el fin de la historia. Cuando seamos transformados ya no en nuestro carácter, sino en nuestro cuerpo. La Biblia dice que la inmortalidad ha de envolvernos y Dios promete juntamente con el perdón de nuestros pecados la inmortalidad para todos aquellos que creen en su Hijo. No que conocen o que saben acerca de su Hijo, sino los que creen en su Hijo. Y creer tiene que ver con convicción, creer tiene que ver con fe, creer tiene que ver con una nueva identidad. Este es el fin de la historia. Este es como Dios toma a sus criaturas tal como está y puebla el cielo con una nueva raza, una raza completamente distinta. El cielo será poblado, el lugar donde habita Cristo será poblado con una nueva raza, una raza inmortal parecida más o menos a su Hijo. Si usted vive el cristianismo pensando solamente en este mundo, si usted apunta solo a este mundo y no mira la eternidad, no mira más allá de este tiempo presente, se va a perder la fiesta. Se la va a perder. Si su mirada solamente está en el hoy, en el mañana y en qué va a hacer y en qué voy a comer, usted no está entendiendo exactamente todas las formas en las que Dios está usando para vaciarnos al molde. Y es necesario entender claramente esta verdad, porque si no, usted no va a entender claramente lo que es Cristo para cada uno de nosotros. La meta final es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta. Hemos escuchado muchas cosas. La meta es ir y por todo el mundo a ser discípulos. Sí, una vez que adentro para afuera haya empezado a suceder ciertas cosas. La meta es extender la vida, extender el pan, vestir a los harapientos. Sí, pero primero tiene que haber una transformación de adentro hacia afuera. Porque si no, aquí podemos catalogar todo esto como activismo cristiano. Así como hay activismo de ONGs, así como hay activismo de otras instituciones, hay activismo cristiano. Tiene que existir una transformación adentro para que afuera simple y llanamente Dios sea glorificado en todo lo que nosotros hacemos. La semana pasada nosotros vimos estas etapas que vamos a poder ver. Las etapas de transformación: niños, jóvenes, adultos y ancianos. Hay una palabra que vamos a usar el día de hoy para denotar a la juventud, pero nota cómo la Biblia los agrupa. La palabra neotes tiene que ver con juventud y tiene que ver muchísimo con jóvenes menores de 40 años para abajo. Estos eran jóvenes a los ojos de la Biblia o a los ojos también de la cosmovisión reinante en aquellos momentos. Es interesante porque esto nos va a ubicar un poco en el estadio en el que estamos. Cuando uno es joven es impetuoso, cuando uno es joven tiene ganas de ganar el mundo, es idealista, tiene iniciativa, no calcula de alguna manera las consecuencias de lo que va a hacer. Hace, luego piensa, está lleno de buenas intenciones. Muchas veces lo invade ciertos aires de arrogancia porque piensa que ya sabe ciertas cosas y que sin embargo a veces tiene que detenerse para escuchar consejo de los mayores. La historia que vamos a ver el día de hoy tiene que ver a alguien que es joven, pero que está llegando casi ya a los 40 años. Y es interesante porque nos va a ayudar a mirar y nos va a ayudar a descubrir un poco los estadios dentro de esta etapa en la Biblia. Nos va a ayudar a ver en cómo se ubicaban frente a los ojos de Dios, frente a la cultura cristiana, a la iglesia primigenia, cómo se ubicaban aquellos jóvenes, pero que también qué oportunidades tenían en este transcurso, en este desarrollo que la Biblia nos muestra. Primera de Timoteo, vamos a abrir nuestras Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer nuestras Biblias, así que de ahí vamos a pasar a otros dos textos más para mirar un poco acerca de lo que la Biblia nos enseña. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Si usted no ha traído una Biblia, solo levante su mano, mis hermanos le van a ayudar. Van a llegar con una Biblia a su lugar. Primera de Timoteo 4, 12 dice así.
Listo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Acá hay 6 aspectos: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una de las cuestiones que no desarrollan los manuscritos más antiguos, más anteriores, es la palabra espíritu. Pero la palabra espíritu quiere denotar actitud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. A partir de aquí vamos a hacer un desarrollo y vamos a cambiar el giro de la enseñanza y vamos a mirar un poco, analizar de manera biográfica, un sermón medio biográfico acerca de lo que la Biblia nos enseña de un personaje. Este personaje que estamos estudiando el día de hoy se llama Timoteo. Timoteo, en el momento en que fue reclutado por Pablo, el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, tenía 20 años. Han pasado 20 años cuando Pablo le está escribiendo esta carta y aún Pablo le llama joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Lo que usted está leyendo ahí. Dentro de esa cultura bíblica, dentro de la cultura aún contemporánea de aquellos tiempos, los jóvenes eran tenidos así como neotes de 40 para abajo. Ahora a veces se puede entender muchas veces lo que dice que el varón recién empieza a madurar a los 40 años, ¿no? ¿Qué ha sido entonces hasta los 40 años un varón? ¿Un chibolo? ¿Qué es lo que ha sido? No estoy preguntando, así que no hablen, por favor, ¿ya? Ganas no le faltan de hablar. Pero, hermanos míos, a lo que voy un poco es en cuanto a esto. La Biblia nos muestra a este jovencito que ahora ya tiene 40 años y que su mentor, su padre espiritual, no lo está viendo ya ni como un anciano ni como un hombre maduro, lo está viendo como joven. Y le he dado algunas recetas para que él pueda prevalecer en una cultura donde no es que se despreciaba a los jóvenes, sino que no se les escuchaba. En esta cultura no se les despreciaba, sino no se les escuchaba. El que tenía preeminencia, el que tenía voz, el que tenía la iniciativa y al que todos prestaban atención era el anciano. Hoy el anciano, usted sabe, en estos tiempos de la posmodernidad más bien están encerrados, los tienen cuidados por otro lado y los jóvenes son los que normalmente en el espíritu de la época son los jóvenes que están guiando o es el modelo sobre el cual está basado muchas veces el espíritu de esta época. Usted debe entender por qué estamos a veces de alguna manera medio de cabeza. Pero quiero que entienda esto. Cuando uno mira esta verdad, se nos muestra claramente que Pablo está llamando a Timoteo de una manera, en una situación. Vamos a ver un poco el papel que desempeñaban los jóvenes en la iglesia primigenia, y no solo en la iglesia, sino aún en el judaísmo. El primer texto que nosotros vamos a buscar está en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Versículo 1. Dice así. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este matrimonio está imitando un poco a un hombre que anteriormente acaba de hacer lo mismo. Está intentando parecerse un poco al hombre piadoso que vende su terreno y lo entrega para que dar de comer a los pobres. Y está muy bien. Sin embargo, ellos no tienen esa intención. Agarran del dinero, sustraen del dinero y una pequeña parte se lo entregan a los apóstoles, pero quieren ser vistos, quieren ser admirados, quieren ser de alguna manera reconocidos.
Y aquí empieza una de las primeras disciplinas o la primera disciplina dentro de la iglesia cristiana, que no es nada más simple y llanamente por hipocresía. Pedro lo confronta, le dice, pero si el dinero es tuyo, o lo des o lo retengas, será tuyo. ¿Para qué empiezas a hacer esto? Y lo que sucede en ese momento es una disciplina un tanto aterradora, porque dice en el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, aquí empiezan a entrar los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Aquí está el ministerio de los jóvenes en la iglesia primigenia. Acaban de encontrar un muerto, le acaban de poner la sábana, lo envuelven, se lo llevan y a hacer hueco y a enterrar al muerto. Ese es su ministerio, lo que podemos ver en este momento. Continuamos. Entonces Pedro, pasando un lapso, versículo 7, como 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Pero entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste y tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, los jóvenes, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Nuevamente. Ellos están regresando de haber enterrado al muerto y se encuentran con otro muerto. No acaban de terminar la chamba y agarran otra sábana nuevamente y se la llevan para hacer otro hueco y enterrar al muerto. Es interesante ver cuál el papel que desempeñaban en este momento los jóvenes. Vamos a ver ahora en el judaísmo, porque esto es en el cristianismo. Esto es en el cristianismo. Y me hace acordar muchísimo de mi pastor cuando nos estaba formando. Ahí en Palmas Reales había un gran montículo de piedra chancada y dijo, vamos muchachos, esta piedra chancada se van al 3er piso. Oh, ya, sí, pum, todos subimos. Y una vez que habíamos dado la última lata, dijo, ¿saben qué? Cambié de opinión. Vamos a bajarlo nuevamente al 1er piso. Nosotros lo miramos, yo venía del mundo y Dios había llamado a un grupo de hombres para irnos al seminario, estábamos siendo formados y ahora estaban probando un poco nuestra paciencia, nuestra resistencia, nuestra lealtad. No lo estaba entendiendo muy bien, pero chapé mi lata y empecé a bajar la piedra junto con mis otros 2 hermanos que estaban ahí. Simple, sencillo. Eso de alguna manera parecía que no tenía mucho sentido, pero vale a lo largo de la vida muchas de las cosas que hacen en tu formación. Cuando vemos acá en el judaísmo nos vamos a dar cuenta del papel que desempeñan ahora los jóvenes. Y es un personaje muy conocido, capítulo 7. Capítulo 7, en el versículo 54. Aquí está hablando Esteban y está predicando Esteban a los líderes religiosos del judaísmo que no quieren creer en Cristo, que rechazan a Jesús. Y Esteban les da un mensaje y termina provocando en ellos una reacción. Dice el versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, los líderes judíos, dando grandes voces, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos, los que estaban apedreando, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué estaba haciendo Saulo aquí? Pablo, el apóstol que ahora tiene a Timoteo, ni siquiera tenía acceso de agarrar una piedra. Lo que Pablo estaba cuidando es que nadie se choree las ropas. Los que iban a apedrear a Esteban se sacaron sus mantos y se quedaron con su ropa para tener mayor fuerza, porque los mantos los atrofiaban un poco en su movimiento, y le pusieron a Esteban, ojo, a Pablo,
ojo, y le dejaron todos sus montículos de ropa y Pablo se queda con la ropa cuidando mientras ellos empiezan a ejecutar a Esteban. Ese era el papel de los jóvenes aún en este mismo momento. Lucas lo describe como un neotes. Lucas lo describe como un neotes en ese momento. Y es importante entender eso. Cuando no entendemos eso, pensamos que estamos listos para conquistar el mundo, aun cuando todavía no hemos conquistado nuestros propios impulsos. No hemos conquistado nuestras propias bajezas, ni nuestros propios impulsos, ni nuestra apatía y flojera, y pensamos que estamos listos para grandes trotes. Cuando estamos entrando en estos estadios es necesario entender, ubicarnos. Porque es bonito, es lindo presidir, guiar y que otras personas te puedan escuchar y de alguna manera influenciar. Pero necesitamos primero creer lo que estamos entendiendo o aprendiendo. Porque si no, empezamos con el hacer antes de ser. 2 historias más. El apóstol Pablo ya salió a las misiones, ha conocido a un hombre de Dios, se llama Bernabé, hijo de consolación, que representa al Espíritu Santo. Y ahora él, en su segundo viaje misionero, quiere ir nuevamente a confirmar a las iglesias. Le dice a Bernabé, Bernabé, ¿qué te parece? Vamos a visitar las iglesias que visitamos la primera vez. Bernabé le dice, sale, vamos. Y Bernabé dice, voy a llamar a Juan Marcos. Juan Marcos era un joven. Y Pablo dice, no. ¿Qué había pasado con Juan Marcos? Juan Marcos fue reclutado en el primer viaje misionero y salieron a las misiones, y cruzando una isla se asustó por los habitantes de esa isla y los abandonó. Se dio media vuelta y se regresó hacia su patria. Los abandonó. Y ahora Bernabé, hijo de consolación, el que da oportunidad como el Espíritu Santo una y otra vez, le dice, muy bien, llamaré a Juan Marcos. No, le dice Pablo. El libro de Hechos nos narra, si usted lo quiere analizar más adelante, está en Hechos 15. El libro de Hechos nos narra que hubo una pelea fuerte entre 2 hombres espirituales por causa de un joven. Fuerte. En el literal es un lío mayúsculo. O sea, ambos llegaron a tal discordancia que no solo se pelearon verbalmente para no incluir a Juan Marcos y el otro sí lo quería incluir, sino que encima se disolvió el equipo. Pablo tomó a Silas y siguió rumbo, y Bernabé tomó a Juan Marcos. En los finales ya de su ministerio de Pablo, Pablo le dice a Timoteo, tráeme a Juan Marcos, porque me es necesario. Probablemente Juan Marcos ya estaba listo en algún momento de su propia historia. Pero es interesante cuando uno mira y ubica dentro de lo que es el desarrollo de la iglesia, el papel que cada uno desempeña en ese proceso. Porque a veces los jóvenes tienen que tomar el lugar de los adultos, porque los adultos muchas veces se comportan como jóvenes. Porque a veces los jóvenes tienen que liderar en un lugar donde ellos deberían estar siendo influenciados. Porque muchas veces los adultos no quieren asumir compromiso, no quieren asumir el trabajo o el esfuerzo que los jóvenes tienen. El adulto a veces está un poco cansado, ha recorrido ya, ha peleado la batalla, y a veces como que ya se retira, o como que se vuelve espectador, o como dentro de su propio corazón piensa que ya lo hice, ya cumplí, ya he peleado la buena batalla. Y los jóvenes tienen que tomar un lugar e influenciar cuando aún todavía no están equipados. Es bien interesante esto, porque no estamos hablando de desechar a los jóvenes. Ojo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando más bien de que si un joven verdaderamente quiere servir en el ministerio, verdaderamente quiere trascender, quiere aspirar como un pastor o un hombre que aspira a ser pastor, hay 21 requisitos que Dios le pide que debe cumplir. Cuando una persona quiere ser diácono, llegar a ser un diácono, hay 20 requisitos que Dios le pide a esta persona. Cuando una persona en el Antiguo Testamento habían algunas circunstancias para poder servir, Jetro le dice a los últimos niveles que sean varones de virtud, de buen testimonio.
llenos del Espíritu Santo. El primer problema dentro de la iglesia, para poder repartir harina, tienen que elegir también varones de la misma calidad, de la misma cuestión. Y era para repartir harina, para hacer pan. Y entonces, cuando empezamos por el hacer y no tenemos en cuenta la calidad, la condición en la que está esa persona, es una receta a largo plazo para el desastre, si es que no lo paramos a tiempo. Porque primero tiene que desarrollarse, primero tiene que generar la imagen del Señor en su propio ser, aprender a autogobernarse. Porque hay una de las cuestiones que Pablo le habla a Timoteo y le dice: huye de las pasiones juveniles. Y las pasiones juveniles no solamente tenían que ver con la sexualidad. Una de las pasiones juveniles tenían que ver con un espíritu poco convencible. Es ese joven que dice: no, sí, yo sé ya. No, sí, le estás tratando de aconsejar. No, sí, claro, no, sí, te doy una explicación, aunque no está perdido y no sabe lo que te está diciendo. Pero él ya, sí, claro, es un especialista. Y esa es una de las pasiones juveniles que habla Pablo a Timoteo. Déjate persuadir. Estás en preparación. No has descubierto ni la pólvora. Estás para ser enseñado. Si has de trascender, si has de avanzar, necesitas un tipo de corazón para poder seguir siendo perfeccionado. Y es importante esto, porque las pasiones juveniles no solo tenían que ver con el egoísmo, tenían que ver con celos, tenían que ver con ansias de grandeza y tenían que ver con este espíritu poco o un espíritu argumentativo, dice literal. Entonces, hermanos míos, ¿cómo es que nosotros podemos darnos cuenta de esto? La próxima historia se trata ya de Timoteo. Pablo se va con Silas, Juan Marcos se va con Bernabé, y ahora llegando hacia otras regiones, Pablo se entera de un joven. Ahí está. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Pablo todavía no lo conoce. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Su papá era incrédulo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Nota esto. Qué interesante es que su testimonio no solo se circunscribía a su ciudad o a su propia familia, sino que su testimonio trascendía fuera de su propia localidad, 30 kilómetros al norte. Quiso Pablo que éste fuese con él. Aquí es donde Pablo ha entendido un poco la lección, porque ahora cuando Pablo, se va a mosquear mi queque, cuando Pablo ahora va a tratar de reclutarlo, cuando uno arma las escrituras se va a dar cuenta que Pablo primero averigua de dónde viene. ¿Quién es él? ¿Qué se dice de él? No qué es capaz de hacer, sino qué se dice de él. Y lo que se dice de él es que tiene un buen testimonio. Lo que se dice de él es que su mamá es cristiana y su abuela es cristiana, y desde niño él ha aprendido las sagradas escrituras. Y a pesar de que tiene un papá no creyente, que probablemente era una lucha en la casa, él tiene un buen testimonio no solo en su pueblo, sino en pueblo vecino. Pablo dice: yo lo quiero. Acaba de pelearse por un joven. Se acaba de pelear por un joven. Y cuando se entera de estos requisitos y cuando se entera de este trasfondo, dice: yo lo quiero, que se venga conmigo. Por eso es que le digo, no es que se desecha el ministerio y el servicio de aquellos que son neotes. Lo que se pide es que sí tiene que existir ciertas circunstancias, ciertas cualidades que deben darse en la vida de estas personas. Porque cuando empezamos de alguna manera con la capacidad de lo que somos, podemos hacer grandes cosas, pero tenemos un mal testimonio en el trabajo. Este joven no dura en un trabajo, pero qué lindo está haciendo cosas para el Señor. No puede ni siquiera cumplir con una semana de su chamba, pero todo el mundo lo ve como una gran persona haciendo cosas para Dios. Ahí hay algo que no está bien. Ahí hay algo que no está bien.
No puede manejar ni siquiera su propia vida, pero mira cómo capacita a los demás. ¿Seguro? ¿Se sostiene? ¿Se sostiene en el tiempo? ¿Promete frutos para más adelante? ¿O solo se está cumpliendo una función? Necesitamos por eso reevaluar. Y a propósito, esto tiene que ver con una pausa dentro de nuestra predicación. Dentro de lo que era nuestra visión anterior teníamos un proceso. Estamos en una nueva visión y se está revisando completamente todos nuestros procesos. Ayer en la noche hemos estado los líderes de matrimonio revisando completamente todos nuestros procesos, nuestros grupos pequeños, la manera en cómo si vamos a tener o no tener celebración. Estamos evaluando sacar la celebración, estamos evaluando y estamos en plena evaluación de nuestros procesos porque estamos en un nuevo momento. Así que si le parece algo confuso en estos tiempos, lo que la iglesia está en transición, le voy avisando que es porque está obedeciendo a ciertas evaluaciones que se van haciendo. Y le aviso de esto. Esto es una de las verdades que la Biblia nos enseña en cuanto a la juventud. El estadio, la manera en cómo queremos amar y servir al Señor es bueno, pero es necesario también ciertas cualidades que deben darse y desarrollarse en el corazón de un hijo de Dios. Volvamos para terminar esta enseñanza en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si un joven verdaderamente va a querer avanzar, posicionarse, tener cargos de responsabilidad, estos son los requisitos. Para que un adulto, para que un maduro no pueda mirar, le decía a Timoteo, y despreciar la labor que tú estás haciendo, porque Timoteo tenía un papel ahí preponderante. Estaba enseñándoles como pastor. Y ellos no podían creer que un pastor joven les esté enseñando a ellos. Mucho menos en una cultura donde los jóvenes esperaban su lugar en la cola. Y los ancianos eran los que determinaban el desarrollo de la iglesia. Ellos no lo podían creer. Esto era un escándalo para los ancianos. Y es por eso que Timoteo se estaba desanimando. Y Pablo le da la receta. Si vas a verdaderamente ser respetado, si vas a verdaderamente ser tomado en cuenta, hay algunos aspectos que tienen que desarrollarse en ti. Algunas cualidades. Y le da estas cualidades: palabra, la forma de cómo se expresa, la manera en cómo conversa, la manera en cómo de alguna manera deja ver lo que hay en el interior de su corazón, porque de la abundancia de la boca o de la abundancia del corazón habla nuestra boca. El otro aspecto tiene que ver su conducta, la manera en cómo se desenvuelve. Tú tienes que darte cuenta, le dice, te van a mirar y tienes que ser ejemplo en palabra, la manera como te expresas, la manera en cómo te desenvuelves, la manera en cómo amas, cómo sirves, ¿no? Luego la fidelidad, que tiene que ver con la fe, que es una fe a prueba de balas, devoción que se desvía, que no se desvía ni se aparta de Dios. Esto es lo que Timoteo en este momento está atravesando. Pablo le dice: oye Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para que estemos otra vez en temor, sino Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, enciende el fuego, le dice, aviva ese fuego, Timoteo. No te chupes, Timoteo. Y esta es la fidelidad. Yo estoy bien con Dios mientras las cosas vayan bien, pero si no están bien con Dios, bueno, estoy pensando de alguna manera tomarme unas vacaciones espirituales. Y esto es muy importante cuando uno mira. Y el quinto es pureza, que tiene que ver con la sexualidad, pero también con intenciones que hay en el corazón. Las motivaciones que nos mueven para servir a Dios.
las motivaciones que nos mueven para influenciar a otros. Es importante poder ver esto. ¿Por qué falta espíritu ahí? Los manuscritos más antiguos no añaden espíritu. Pero cuando uno analiza esa palabra tiene que ver con actitud. No solo conducta, sino actitud. La actitud con la que haces las cosas, la actitud con la que recibes, la actitud con la que te expresas, la actitud con la que amas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos míos, analizando esta segunda etapa dentro del desarrollo de un hijo de Dios, Dios nos permite siempre participar en sus negocios. Pero sus negocios no son algo que nosotros podemos tomar como si fuese un mundo empresarial. Sus negocios no son algo como si nosotros pudiésemos tomar algo a la ligera. Sus negocios tienen que ver con vidas y las vidas tienen que ver con la eternidad. Hacia el infierno o hacia la eternidad en el cielo. Esto no es algo que se toma tan a la ligera. Cuando nosotros miramos esto y todo aquel que tiene este anhelo de seguir creciendo, de seguir avanzando, tiene que aspirar a pedir al Señor un mayor desarrollo en su propio ser. Entonces, ¿qué papel desempeñan los jóvenes dentro de lo que es la iglesia? Son asistentes. Según lo que mirábamos en las Escrituras, son asistentes, voluntarios. Asistentes de personas que están mucho más, de alguna manera, desarrolladas, como vamos a ver la próxima semana. Personas que se espera ya más de ellas, de personas que han alcanzado cierta plenitud y cierta madurez. Pero es necesario primero entender esta realidad. El proceso de transformación no es de la noche a la mañana. No son 5 lecciones que yo tomo, como fuimos a una capacitación hace mucho tiempo atrás con los líderes de acá de la iglesia. Y en esa iglesia eran 4 semanas de capacitación y estabas listo para liderar. Me ruboricé, me quería romper la camisa yo porque eran 4 semanas y cada semana era un tema de 1 hora y esas personas estaban listas para alcanzar el mundo. No, dije, esto no sirve. No es lo que habla la Biblia. Eso puede ser un mecanismo, puede ser cualquier cosa, pero esto no habla las Escrituras. Me animo a seguir avanzando y transicionar por estas etapas que el Señor nos permite. No podemos a veces correr. Lo que sí podemos hacer es dejarnos persuadir por el Señor. Lo que sí podemos hacer es darle lugar al Señor para que obre en nuestras vidas. No podemos cambiar nuestras circunstancias. Dios nos ha dado cierta personalidad. Dios nos ha dado ciertos potenciales, ciertas capacidades. Permita que el Señor lo desarrolle. Dele lugar al Señor. No dé lugar al resentimiento, no dé lugar a la apatía. No dé lugar a la dejadez. Permita que el Señor le muestre los campos. Déjese moldear por lo que Dios va a hacer. Dígale bienvenido a circunstancias que probablemente no son de su agrado. Asuma algunas posiciones que le pueden dar solamente para probar su corazón. Asúmalo como un gran privilegio y no mire la posición como algo a la cual usted tiene que aspirar. Mire más bien el servicio que le quiere dar al Señor como un privilegio del cual Él le está invitando a hacer. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por los diferentes momentos en los cuales tú nos muestras tu verdad. Padre, queremos pedir, me incluyo en esa petición, Señor, que nos permitas y nos ayudes a desarrollar un espíritu humilde.